de que Estados Unidos ocupara Afganistán, Afganistán estaba siendo ocupada por el grupo terrorista el Talibán. Ahora, lo que guió a Estados Unidos a ocupar Afganistán con las tropas americanas fue lo que muchos de nosotros recordamos de ese tiempo, fue el 2001, que fue el ataque terrorista que ocurrió en Estados Unidos por parte de Al Qaeda, que secuestró 4 aviones de líneas comerciales, específicamente de United Airlines y American Airlines, y mandó básicamente 19 terroristas a secuestrar los 4 aviones. 2 de los aviones, como muchos de nosotros lo hemos visto en las noticias en ese tiempo y todavía siguen existiendo, cada año hay como memorias, digamos, de ese trágico ataque que hubo en Estados Unidos. 2 de los aviones chocaron contra las Torres Gemelas, lo cual dejó en total 2.573 personas muertas. Entre ellas no solamente hubieron civiles, sino también policías, bomberos y otras personas que estaban cerca. Después también hubo un avión que se chocó contra el Pentágono en Washington, que dejó 184 personas muertas. Y por último, el otro avión secuestrado no logró chocar en contra de ningún edificio ni nada, simplemente se estrelló en contra del suelo, pero mató a los 40 pasajeros que estaban en el vuelo comercial. Se conoce actualmente que del 75 al 80% de las personas que murieron fueron varones. Con tal razón, ante este ataque terrorista tan frontal de Al Qaeda hacia los Estados Unidos, que en ese tiempo estaba siendo gobernado por George Bush, decidió ocupar territorio afgano con el objetivo de evitar este tipo de cosas e investigar en 3 fases. La primera fase duró 2 meses, y fue simplemente para refrenar el Talibán, que en ese momento estaba gobernando todo Afganistán, y le dio espacio, bueno, el Talibán como tal le dio espacio al grupo Al Qaeda, el grupo terrorista, para que ellos pudieran hacer este tipo de planificaciones terroristas. La segunda fase de la ocupación en Afganistán fue del 2002 al 2008, y en este se implementó estrategias de Estados Unidos para poder reconstruir las instituciones de Afganistán, porque ya que estaba bajo el gobierno de el Talibán, todo estaba destruido y necesitaban rehacer, digamos, la democracia en Afganistán para que la gente pueda vivir más tranquila. Del 2009 en adelante se instituyó lo que ellos llaman como doctrina clásica de contrainsurgencia, que buscaba implementar estrategias para proteger a la gente de los constantes ataques del Talibán. Al mismo tiempo se estaba haciendo trabajo de inteligencia para ver quiénes estaban a la cabeza, quiénes estaban organizando qué, y se dice que fue la guerra más larga que tuvo Estados Unidos en el tiempo que estuvo ocupando Afganistán, que duró desde el 2001 hasta el 2021. Ya en la gestión de Obama, que fue el anterior presidente, hace 2 gestiones ya se venía planeando que las tropas americanas salgan de Afganistán. En la gestión de Trump también se estaba planificando que las tropas pudieran ya dejar Afganistán de una vez por todas, pero es algo que fue muy complejo políticamente. Ahora, lo que es importante definir es qué es exactamente el Talibán que estaba ocupando Afganistán en ese tiempo, hasta el 2021, hasta el 2001 específicamente. El Talibán es una facción política y religiosa ultraconservadora que lo que quiere principalmente es institucionalizar el Islam en Afganistán. Y están dedicados mucho a hacer esto de la Guerra Santa, que ellos conocen como Jihad. La Guerra Santa es básicamente obligar a todo el mundo a que acepten el Islam como religión, de forma que ellos la impongan. No es algo que ellos quieren predicar y que la gente se convierta a su religión, sino que la quieren imponer. Y según ellos, a los que más tienen que atacar es a los infieles, es decir, a todo aquel que no sea musulmán. Afganistán, si algunos saben tal vez un poco de historia, estuvo ocupada por la Unión Soviética hasta en 1989. En 1989 aparece un grupo llamado Mujahideen, espero estar pronunciándolo correctamente, que dio lugar a la formación de Al Qaeda, entre otros grupos terroristas, y forzó la salida de la Unión Soviética. Entonces, desde 1989 hasta 1994, básicamente no había un gobierno en Afganistán, por lo que este grupo, el Mujahideen, ellos son los que pusieron como un gobierno transitorio en Afganistán hasta que ya haya un gobierno permanente, ¿no?
Ahora fue en 1994, que todavía había un gobierno transitorio, que las cosas se pusieron mucho peor de lo que estaban antes porque empezaron a haber conflictos armados. Es aquí donde aparece el Talibán, que fue uno de los grupos armados que tomó la capital de Afganistán, que se llama Kabul, e instituyó el Islam en la forma más radical que pudieron, en la que se prohibía la educación de las mujeres, se prohibía que muestren su rostro, que se practiquen otras religiones. Si bien esto ya estaba instaurado desde antes, es decir, los cristianos o cualquiera que no fuera musulmán ya era perseguido desde antes, pero ahora era mucho más severo la forma en la que forzaban estas políticas. Entre los castigos que ellos daban a las personas que no jugaban a sus reglas, digamos, era cortarles las manos, los azotaban públicamente, incluso había ejecuciones públicas. Todavía se practica ahí la decapitación, por ejemplo, y todo eso era de forma pública. Al-Qaeda formalmente, o mejor dicho, el Talibán entró oficialmente a gobernar todo Afganistán desde 1996 hasta el 2001, y con la ayuda de Al-Qaeda es que ocuparon el 90% de Afganistán para el 2001, que es cuando se planeó el ataque a los Estados Unidos, y es en el 2001 cuando Estados Unidos entra a Afganistán para controlar a los grupos terroristas que estaban atacando a otros países. El plan original que tuvo George Bush, que era el presidente que estaba en ese tiempo en Estados Unidos, fue principalmente desmantelar al grupo terrorista Al-Qaeda, por lo que demandó al Talibán. En ese tiempo estaba como líder Mohammad Omar, que entregara a todos los miembros de Al-Qaeda que estaban ocultos o que estaban residiendo en Afganistán. Pero Mohammad Omar, por supuesto, se rehusó a entregar a los que eran parte de Al-Qaeda, que estaban en su territorio. Y así es que empezó la ocupación estadounidense y las operaciones de inteligencia americana para poder desmantelar los planes que tenían tanto el Talibán como Al-Qaeda y algunos otros grupos terroristas asociados a estos dos. En ese lapso de tiempo, que duró desde el 2001 hasta el 2021, murieron miles de soldados. Se tienen números exactos de cuántas tropas se sacrificaron en la guerra más larga que tuvo Estados Unidos, con tal de poder lidiar con el Talibán y los otros grupos terroristas. Y hasta la fecha se conoce que la actividad principal del Talibán es tanto el terrorismo, venta de armas, como también la producción y la venta de opio como droga ilegal. Y se conoce también que incluso mientras Estados Unidos estaba ocupando Afganistán, el Talibán todavía tenía cierto poder en muchas regiones de Afganistán, y también tenía control en las fronteras entre ciudades y las fronteras hacia otros países. Desde ya ese tiempo, cuando se tenía planificado que Estados Unidos dejara Afganistán, porque ya habían estado mucho tiempo y ya habían realizado el trabajo que más pudieron, digamos, la gente se preguntaba qué es lo que pasaría si Estados Unidos dejara Afganistán, precisamente porque ellos eran los que estaban refrenando el poder que tenía el Talibán y otros grupos terroristas, no solamente en Afganistán, sino también en Pakistán. Ahora, en estas semanas, después de que el presidente Joe Biden definió las fechas en las que ya las tropas iban a salir y más o menos el límite de fechas, ahora se está viendo cuáles fueron las consecuencias de que Estados Unidos haya salido de Afganistán. Ahora, antes de eso, hay que preguntarnos por qué es que el actual presidente decidió desocupar Afganistán. Oficialmente, las actividades de las tropas de Estados Unidos terminaron el 28 de diciembre del 2014, pero si bien muchas de las tropas estadounidenses que estaban ocupando Afganistán se fueron a Estados Unidos nuevamente, se quedó un remanente de 13,000 tropas en Afganistán, principalmente para entrenar tropas de afganos para que ellos se puedan defender en contra del Talibán y en contra de cualquier grupo terrorista que hubiera en la región. En el 2020 se empezó a implementar la retirada de las tropas ya oficialmente para terminar esta larga guerra que tuvo Estados Unidos con los grupos terroristas en Asia. Y según Morgan Ortagus, que es de la inteligencia americana de Estados Unidos y que estuvo trabajando durante la gestión de Trump, se estaba en constantes negociaciones con el Talibán, de modo que ellos pudieran forzar al Talibán
a que cumpliera con ciertos términos y condiciones que Estados Unidos le estaba poniendo antes de desocupar el país para evitar que haya matanzas y que haya represalias entre el talibán, o bueno, del talibán hacia la gente que colaboró con la embajada americana o con las tropas americanas y demás. Sin embargo, como cambió la gestión presidencial de Trump a Biden, se cambió un poco las políticas de cómo se estaba lidiando con este problema. Así que hace 4 meses, en abril, el presidente Joe Biden anunció que el 1 de mayo empezaría la retirada de las 13,000 tropas que quedaban todavía en Afganistán, que estaban ocupando este territorio. Y lamentablemente no se obligó a los talibanes a cumplir con las condiciones y términos que había planteado la anterior gestión presidencial de Donald Trump. Por tanto, si bien antes se veía que las tropas americanas estaban por encima del talibán y los estaban obligando, o bueno, no se iban a ir de Afganistán hasta que ellos cumplan con los términos que América o que Estados Unidos estaba planteando, lastimosamente después no se puso tanta fuerza como para obligar al talibán a que cumpla con los requisitos que estaba poniendo Estados Unidos. Según Morgan Ortagus, lo ideal hubiera sido que los talibanes cumplan con todos los términos y solo entonces Estados Unidos se retirara de Afganistán para evitar los problemas que estamos viendo ahora. Y a pesar de que el gobierno alega que se tomó en cuenta todas las cosas que podían salir mal y todo eso, se sabe que no fue tanto así y resulta evidente por todos los líos que hubo y que los vamos a mencionar un poco después, pero también porque cuando se empezaron a retirar las tropas, el talibán empezó a tomar poder de muchas regiones de Afganistán y no se le dio suficiente tiempo a Estados Unidos para que retire, para comenzar, a todas sus tropas, ni a todos los ciudadanos americanos que estaban en Afganistán, ni a todos los afganos que habían colaborado con la inteligencia americana para desmantelar a los grupos terroristas de estas regiones. Sin mencionar que también se dejaron millones de dólares en armamento de guerra que ahora será utilizado probablemente por el talibán o tal vez serán entregados a los aliados del talibán. Como consecuencia, el talibán básicamente tomó Afganistán en menos de una semana de que se fue a Estados Unidos, ya, o sea, retiró todas sus tropas y según el gobierno estadounidense, esto parecía muy improbable. Ahora se tiene en conferencias de prensa, por ejemplo, del 8 de julio, que el presidente Biden aseguró que Afganistán no iba a caer en manos del talibán, porque se habían tomado 20 años para comenzar para desmantelar los grupos terroristas y ver cómo trabajan y todo eso, pero a su vez también se tomaron el tiempo de entrenar a soldados. Ahora, lo que dice Joe Biden, él dice que habían 300,000 soldados afganos entrenados por los Estados Unidos que iban a tener que pelear con solamente 75,000 afganos del talibán. Y es por eso que él pensaba que no iba a ser posible que el talibán tome poder de todo Afganistán en poco tiempo como se ha visto. El secretario de Estado Antony Blinken aseguró lo siguiente en el 7 de julio, es decir, un día antes de la conferencia de prensa de Biden. Él dijo, no nos retiramos, nos quedamos. La embajada se va a quedar. Nuestros programas se quedan. Si hay un deterioro significativo en la seguridad, no creo que sea algo que suceda de un viernes a un lunes. El 11 de mayo, después de 10 días exactamente de que empezaron a retirarse las tropas oficialmente de Afganistán, el talibán ya empezó a ocupar Afganistán. Hace exactamente 12 días, el 15 de agosto de 2021, todo Afganistán cayó en manos del talibán nuevamente. Como ustedes pueden ver en el mapa que están viendo en la pantalla, y si no lo están viendo se los voy a describir un poco, se tiene más o menos en naranja oscuro las regiones que estaban siendo ya dominadas por el talibán mientras Estados Unidos estaba ocupando Afganistán. Ahora, si ven la progresión con la que Afganistán empezó a tomar las otras ciudades hasta llegar a la capital, esto ocurrió en más o menos 3 meses, que el talibán tomó absolutamente casi todo Afganistán y por completo, y también tomó la capital, Kabul, donde estaban los centros de inteligencia de los Estados Unidos.
Finalmente, muchos dicen, y es un comentario muy triste, que la forma en la que los talibanes tomaron Afganistán dan la impresión de que los Estados Unidos nunca hubieran estado ahí, porque igual que hace mucho tiempo, hasta el 2001, el talibán estaba en control de Afganistán. Ahora, después de 20 años, después de todo el esfuerzo que hizo Estados Unidos de entrenar afganos y de desmantelar o por lo menos intentar refrenar los equipos terroristas o los grupos terroristas de esas regiones, ahora nuevamente Afganistán está completamente en manos del talibán y obviamente van a volver a instaurar las reglas que ellos ya habían puesto. Es como que de 1996 al 2001 ya dieron una muestra de cómo ellos querían gobernar Afganistán y cuál era el plan que tenían ellos de también empezar a dominar otras regiones.